Hola estudiantes, en el área de comunicación y lenguaje vamos a tratar el tema de sílaba tónica. Podemos encontrar contenido de este tema en su libro en la página número 75. Ahí van a encontrar unos ejemplos, unos ejercicios con los cuales ustedes pueden practicar y los conceptos de lo que se trata el tema, el acento, que es una sílaba tónica, entre otros. Este contenido les va a servir como apoyo, además de lo que continúa en este video. Iniciamos diciendo que la sílaba tónica es la que se pronuncia con mayor fuerza, es decir, una emisión de voz más grande. Cada vez que nosotros pronunciamos una palabra, esta está separada en sílabas. Y una de estas sílabas siempre es pronunciada con mayor fuerza. Pero al hablar muchas veces no nos damos cuenta de esto. A esta sílaba que pronunciamos con mayor fuerza se le llama sílaba tónica. Es más fácil poder identificar la sílaba tónica cuando lleva tilde, porque automáticamente nos damos cuenta que esa es la sílaba que vamos a pronunciar con mayor fuerza. Por ejemplo, en el texto que tenemos en pantalla, en la palabra sílaba, aquí en sí ya tiene tilde. Esta se convierte en la sílaba tónica. En la palabra tónica, la palabra to ya tiene la tilde. Por lo tanto, es fácil identificar que esa es la sílaba tónica. En la palabra emisión, sion sería la sílaba tónica, porque aquí encontramos la tilde. La palabra más, que es una palabra de una sola sílaba, también podemos identificar fácilmente lo que es la sílaba tónica. Ya que podemos separar las palabras en sílabas y podemos identificar la sílaba tónica, que es aquella que tiene tilde, que es la que se pronuncia con mayor fuerza de voz, pasaremos a clasificar las palabras según la posición en la cual tengan la sílaba tónica. Vamos a iniciar con palabras agudas. Las palabras agudas son aquellas que tienen la sílaba tónica en la última sílaba. Por ejemplo, la palabra conversación, lo que está con rojo me señala la sílaba tónica y vemos que está al último. Por ello, la palabra conversación es una palabra aguda por tener la sílaba tónica al final, de último. Sección, sílaba tónica de último. Por ello, esta es una palabra aguda. Corazón, sílaba tónica son, que también está de último. Este es otro ejemplo de palabra aguda. Más ejemplos, la palabra haré, café, construyó, región, quién. La palabra quién está todo en rojo porque es una palabra que está formada por una sola sílaba. Por lo tanto, también se convierte en una palabra aguda. Entonces recordemos que cada vez que una palabra tenga la sílaba tónica al último, se va a convertir en palabra aguda. Continuamos ahora con las palabras graves. Dice que son las palabras que llevan el acento o sílaba tónica en la penúltima sílaba. Ejemplos: río. Esta va a ser la penúltima y esta va a ser la última. En este caso, como la sílaba tónica está en la penúltima, se convierte en una palabra grave. Siguiente, la palabra biología. Encontramos la sílaba tónica en la penúltima sílaba. La palabra armonía. Armonía. También es otro ejemplo de palabra grave.
ángel. Aquí tiene la tilde, gel. Esta recordemos que es la última y esta va a ser la penúltima sílaba. Como la tilde está en la penúltima sílaba, se convierte en una palabra grave. Azúcar, azúcar. Tilde en la penúltima sílaba. El siguiente ejemplo, álbum. En la penúltima sílaba encontramos la sílaba tónica. Entonces llamaremos palabras graves a aquellas que tengan la sílaba tónica en la penúltima sílaba. Continuamos ahora con las palabras esdrújulas. Dice que llevan el acento antes de la penúltima sílaba. A esto también le llamamos antepenúltima sílaba. Ejemplos. Endocrino. Para que no nos perdamos, hagamos lo siguiente, porque tanto término de penúltima, antepenúltima puede tender a confundir. Entonces vamos a hacer una recapitulación. Esta va a ser la última, esta va a ser la penúltima y esta va a ser la antepenúltima. En este caso, como la sílaba tónica está en la antepenúltima, se convierte en palabra esdrújula. La palabra héroe, última, penúltima, antepenúltima. Otra vez encontramos la sílaba tónica en la antepenúltima sílaba, por lo tanto es una palabra esdrújula. Océano, última, penúltima, antepenúltima. Aquí está la sílaba tónica, por eso océano es una palabra esdrújula. De igual forma pasa con las palabras espátula, África, fantástico, tarántula. Lo que tienen que ustedes enfatizar es identificar cuál es la penúltima, la última, la antepenúltima sílaba. Recordemos que empezamos a contar desde el final de la palabra. Última, penúltima, antepenúltima. Entonces, todas las palabras que tienen la sílaba tónica en la antepenúltima sílaba se van a llamar palabras esdrújulas. Continuamos ahora con las palabras sobresdrújulas. Llevan el acento en alguna sílaba anterior a la antepenúltima sílaba. Veamos los ejemplos. Tenemos la palabra ágilmente. Podemos contar última, penúltima, antepenúltima. Esta sería la antepenúltima. Entonces, esta se convierte en una palabra sobresdrújula. Siguiente ejemplo. Alegóricamente. Última, penúltima, antepenúltima, antepenúltima, antepenúltima. Aquí ya no importa la posición, no tiene que estar en la antepenúltima, sino puede estar más atrás la sílaba tónica, que igual va a ser una palabra sobresdrújula. Anatómicamente, última, penúltima, antepenúltima, 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 y como hasta aquí encontramos la sílaba tónica, también se convierte en una palabra sobresdrújula. Otros ejemplos: atrápamelo, firmándoselo, píntaselo. Entonces vamos a llamar palabras sobresdrújulas a todas aquellas palabras que tengan la sílaba tónica después de la antepenúltima sílaba. Si por casualidad se les complica un poco esto de última, penúltima, antepenúltima, antepenúltima, también lo podemos trabajar con primera, segunda,
tercera, cuarta y así sucesivamente dependiendo de cuántas sílabas tenga la palabra. Entonces, si la sílaba tónica está en la primera sílaba, va a ser una palabra aguda. Si está en la primera sílaba, siempre contando del último al principio, por así decirlo, es decir, de donde terminamos la palabra a donde la comenzamos. Entonces, si la palabra tiene la sílaba tónica en la primera sílaba, se convierte en una palabra aguda. En las palabras graves sería cuando la sílaba tónica está en la segunda sílaba, contando de lo último de la palabra al inicio. En este caso sería esta la primera y esta sería la segunda sílaba. Por ello esto sería una palabra grave. Igual que aquí. Primera, segunda. Como aquí encontramos la sílaba tónica, ya podemos identificar que es una palabra grave. De igual forma con las palabras esdrújulas. Aquí sería en la tercera sílaba. Primera, segunda, tercera sílaba. Como la sílaba tónica está en el tercer lugar, es una palabra esdrújula. Lo mismo pasa con las sobresdrújulas. Aquí, después de toda palabra que después de la tercera sílaba tenga tilde, va a ser una palabra sobresdrújula. Primero, segunda, tercera y en la cuarta. Como está en la cuarta posición, es una palabra sobresdrújula. Primera, segunda, tercera, cuarta, quinta. Puede estar en la quinta, sexta, séptima, que igual va a ser palabra sobresdrújula. Cualquiera de las dos formas para poder identificar la clasificación de las palabras según su sílaba tónica es válida. Ustedes tienen que buscar cuál se les hace más fácil, pero muy importante separar correctamente las palabras e ir contando de adelante hacia atrás, del final hacia el principio, como ustedes les haga fácil.